Colombia es un país lleno de recursos naturales, diverso y rebosante de características que lo hacen único. Es así como se le conoce internacionalmente, un destino turístico inigualable y excepcional. Sin embargo, los diferentes gobiernos que han pasado a lo largo de los años no han dejado un correcto aprovechamiento de las oportunidades y el potencial que puede llegar a tener el país. Es así como nos adentraremos a uno de los sistemas más precarios, el trabajo en Bogotá. Para poder entender esta situación es necesario saber un poco de la historia de los trabajadores en Colombia. Por ejemplo, en el año 1920 ocurrió uno de los sucesos más tristes y fuertes del país. En la masacre de las bananeras murieron mujeres, hombres y niños. Esto a causa de una lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores de la empresa United Fruit Company, multinacional que albergaba la producción bananera en la región Caribe. Las condiciones de los trabajadores allí eran precarias. No tenían servicios de salud y mucho menos educación, lo que conllevaba demandas por parte de los trabajadores y los empleados. Sin embargo, la empresa no dio respuesta alguna a dichas demandas y por lo tanto se presentó una fuerte protesta y huelga. Fue allí donde el presidente de Colombia, en ese entonces Miguel Abadía Méndez, decidió proteger los intereses de la compañía. Este suceso tuvo un final que nadie se esperó. 300 soldados del ejército abrieron fuego a los trabajadores que exigían sus garantías. Es así como en el país se han visto eventos desafortunados desde tiempos inmemorables para los colombianos. Muchos casos sobre injusticias en el área laboral en Colombia se han visto en el transcurso de los tiempos. Durante el año 2011, General Motors en Colombia decide despedir a 28 trabajadores enfermos, los cuales sufrían de patologías como síndrome del manguito rotador, túnel carpiano, bursitis en hombros, discopatías lumbares, entre otras, enfermedades que son asociadas como enfermedades laborales. Estos fueron despedidos por la compañía y tuvieron que disponer de querellas judiciales para que dicha empresa respondiera por sus casos. Sin embargo, habían 200 casos más de trabajadores que habían desarrollado enfermedades laborales y eran candidatos de despido. Dicho por la revista Semana en el año 2014. En Colombia no se respetan los derechos de los trabajadores y aunque existen leyes, en la práctica no se cumplen, por lo cual los empleados están expuestos a regímenes autocráticos y labores injustas. A esa conclusión llegó la Confederación Sindical Internacional, CSI o ITUC, por su sigla en inglés, una alianza de las confederaciones regionales de comercio que aboga por los derechos laborales en todo el mundo. Y según estudios en el país, no existen garantías suficientes para que exista un balance entre un buen trabajo y vida digna para los colombianos. Como estas historias existen miles en Colombia. Algunas, por su gravedad, salen a relucir en los medios de comunicación, pero hay otras las cuales no tienen la posibilidad de ser visibilizadas. Así es el caso de millones de empleados del sector de la salud, donde durante la pandemia hospitales les negaron su sueldo y los implementos de bioseguridad, los cuales por obligación debían estar implementados en la empresa. Soy una enfermera que ama su profesión, una persona que primero que todo le dedica a Dios el servicio a sus pacientes, pero que en épocas tan difíciles como las que estamos viviendo se siente intranquila, insegura, prácticamente desprotegida por las condiciones en que nos encontramos. Nosotros simplemente vamos, cada vez que llegamos a trabajar a nuestro hospital, completamente desnudas, vamos a la guerra a enfrentarnos a algo que es desconocido, pero que igual nuestra profesión no lo exige. También por el miedo que
que salimos para que de pronto podamos contagiar a nuestros familiares. En mi caso, tengo 3 personas mayores de 80 años en mi casa, entonces eso también me genera mucha inseguridad, me genera mucha, a veces, temor. Dicho por la revista Semana en 2020, por cuenta de la pandemia, las exigencias de las centrales obreras y sectores de la oposición aumentaron a lo concurrido en años anteriores y se incluyeron en el llamado pliego de emergencia, que incluye puntos como mejorar el sistema de salud colombiano, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos y las trabajadoras de la salud. Crear una renta básica para 9 millones de hogares, es decir, 30 millones de personas. Piden que los giros sean de al menos un salario mínimo. Defender la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y el empleo con derechos. Además, condonar los créditos agropecuarios y subsidios para la producción de los campesinos y pequeños y medianos productores. Completar el subsidio a la nómina de las microempresas y medianas empresas. Fijar la matrícula cero y dar subsidios a la educación privada. No vender la participación del Estado en Ecopetrol y Cenit, filial de la petrolera. Estas peticiones, que en total suman más de 100, hacen la fila de la cantidad de peticiones que a través de los tiempos los colombianos han solicitado a cada gobierno saliente y entrante para sostener garantías en un país berraco y trabajador. Entrando en materia, ya ha sido visto que las condiciones laborales en Colombia en general son terribles para todo tipo de trabajador, pero uno de los más perjudicados son los trabajadores informales, los cuales no tienen seguros, prestaciones y mucho menos un sueldo fijo. Ellos han tenido que soportar todo el peso de la pandemia y a causa de ello muchos no han tenido los recursos suficientes. Buenas noches, mi nombre es Flor Buitrago, somos una sociedad de 4 mujeres muy artesanas. Nos asociamos pues porque trabajo nosotros en la calle 85 con carrera 15 de muchos años, más de 36 años trabajando como lustrabotas, mi hermana y yo. De ahí hemos tenido devengado nuestros sueldos. Hemos tenido muchas bendiciones por nuestro trabajo, hemos logrado que mis hijas estudien, que mi sobrina estudie por medio del trabajo de nosotros. Ya se nos fue imposible seguir porque la pandemia nos llevó y nos trajo a que nos teníamos que reinventar, porque el trabajo de nosotros ya no es como antes, que era un trabajo muy eficiente y necesario para el público, pero como ahora en adelante la gente por la pandemia ya no sale a trabajar, entonces no hay oficinas, también los mayores de edad son los que más que todo se hacían lustrar, no volvieron a hacerlo pues por el miedo al contagio. Entonces nosotros de ahí para acá se nos fue decayendo el trabajo y nos vimos en la necesidad de reinventarnos y nació de que le decía yo a mi hermana que nos reinventáramos aquí en la casa de Nalo. Y en un principio queríamos colocar como una distribuidora de tortas y masato y avena y todas esas cosas como de a granel, que venden las tortas de Milky Way, de tortitas de queso, pan de bracitos de reina y todas esas cosas. Entonces queríamos hacer en un principio eso. De pronto, no sé de dónde nos nació la idea de que por qué no hacíamos pan y empanadas y galletas. Entonces las niñas dijeron que era buena idea. Ellas empezaron a ensayar arriba en la casa con el horno y con todo, y gracias al Señor pues a eso estamos aquí emprendiendo esta linda y fabulosa opción que creemos y tenemos fe en que va a ser muy exitosa para el bienestar de nosotras 4. Entonces le doy la gloria, la honra a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto pues
nos ha venido añadiendo todo lo que hemos necesitado y hasta el día de hoy Dios no nos ha faltado en esto y esta panadería está al servicio de muy buena gente, de todos los vecinos, de todos los que quieran venir a disfrutar un cafecito, un pasabocas, una empanada, una tortica, un postre, todo lo que le podemos brindar aquí, hecho artesanal por nosotras mismas. Le quiero contar que nosotras, mi hermana y yo, como lustrabotas, y siempre hemos sido informales porque hemos sido muy independientes, nosotros pensábamos y creíamos que por estar afiliadas como a una cooperativa o algo del gobierno que se llama IPES, y nos decían que nosotros, por ser trabajadores informales de bajos recursos, nos podían colaborar con mercado, con ayudas económicas, y el gobierno brinda unos subsidios, los cuales nosotros en la vida nos han regalado nada de eso, nadie nos dio nada, nos prometieron, no nos cumplieron. Entonces, para mí la ayuda del gobierno no ha sido en absoluto beneficio para nosotras, porque en algún momento nos mandaron ir por un mercado y después dijeron que no, que más bien lo enviaban a la casa, y jamás sucedió. Entonces nosotros sabemos que el gobierno no podemos esperar nada, al contrario, tenemos que trabajar para pagar los impuestos que exige el gobierno. Entonces, para mí esas ayudas no fueron. Pueda que para los demás, no sé cómo hicieron, pero para nosotros no. En Colombia es posible ver y escuchar miles de casos similares al de la señora Flor, donde por causa del déficit de garantías por parte del gobierno deben buscar nuevas formas de conseguir sus sustentos. A pesar de todas las situaciones que muchos colombianos y colombianas han tenido que pasar, su fuerza de voluntad los ha ayudado para surgir en medio de tantas situaciones. Colombia es el símbolo de diversidad, cultura y berraquera, y eso lo demuestran millones de colombianos que han logrado vencer la situación laboral del país. A ellos les debemos el crecimiento también que el país ha tenido en los últimos años. Se debe apoyar a los grandes empresarios, pero también a aquellos que buscan por medio de nuevas ideas salir adelante, que ellos nos representen como la fuerza del pueblo colombiano que no se deja vencer por ninguna circunstancia.